9 personas entraron al cañón. Solo una mochila salió, y lo que encontraron dentro cambió todo lo que creíamos saber sobre su desaparición. Esta es la historia de un fin de semana que debió ser una aventura, y se convirtió en el enigma más perturbador que las montañas de Chihuahua guardan hasta hoy, marzo de 2009. 9 senderistas experimentados planifican lo que sería la expedición más emocionante de sus vidas. 4 días explorando el cañón de Batopilas, una de las gargantas más profundas y aisladas de la Sierra Tarahumara. Todos adultos entre 25 y 40 años, todos con experiencia en montaña, todos con familias esperándolos. Ninguno volvió. 15 años después, un cazador encontró una mochila azul intacta, como si alguien la hubiera dejado ahí ayer mismo. Dentro había un diario, y las últimas páginas están escritas con una letra temblorosa que dice: «Ya no somos 9. Si este relato te eriza la piel, quédate con nosotros en Ecos del Silencio, porque lo que vamos a descubrir hoy podría responder preguntas que atormentan a 9 familias desde hace década y media. Y si encuentras pistas en esta historia, compártela, porque en algún lugar de esas montañas todavía hay respuestas esperando ser encontradas. El cañón de Batopilas no es un lugar para turistas casuales. Con más de 1.800 metros de profundidad, sus paredes de roca vertical descienden hacia un río que serpentea como una cicatriz verde entre piedra ancestral. La temperatura en el fondo puede alcanzar 40 grados en verano, mientras que en las cimas las heladas nocturnas rompen la piedra. Es un mundo vertical donde los rarámuri, los corredores tarahumaras, han vivido durante siglos, conociendo cada grieta, cada manantial oculto, cada cueva que ofrece refugio. Pero incluso ellos hablan en voz baja de ciertas áreas del cañón, lugares donde dicen que la piedra tiene memoria, lugares donde desaparecen las sombras antes del atardecer. El grupo lo integraban Roberto Salazar, ingeniero de 32 años, líder natural del equipo. Había escalado el Popocatépetl 2 veces y conocía la Sierra Madre como su propio patio trasero. Adriana Méndez, bióloga de 29 años, documentaba cada expedición con fotografías que después vendía a revistas de naturaleza. Fernando Castro y su esposa Patricia Ruiz, ambos de 35 años, profesores de educación física, que llevaban 7 años casados y compartían la pasión por el senderismo extremo. Javier Moreno, paramédico de 28 años, siempre era el primero en ofrecerse para estas aventuras, llevando consigo un botiquín que parecía más arsenal médico que equipo de primeros auxilios. Claudia Vargas, abogada de 31 años, corredora de maratones, obsesionada con superar sus propios límites. Daniel Ortega, fotógrafo freelance de 37 años, divorciado reciente buscando reencuentro espiritual como él mismo lo llamaba. Teresa Campos, arquitecta de 29 años, nueva en el grupo pero con experiencia en montañismo europeo. Y finalmente, Luis Ramírez, el más joven con 25 años, chef de profesión, siempre encargado de la comida en estas expediciones. Durante 3 meses planearon cada detalle. Mapas topográficos cubrían las paredes del departamento de Roberto, rutas marcadas en rojo, puntos de agua identificados, coordenadas GPS respaldadas en 3 dispositivos diferentes. Establecieron puntos de comunicación satelital, contactos de emergencia, protocolos de seguridad. Patricia incluso había consultado con un guía rarámuri retirado que conocía a su padre. El anciano les advirtió: en marzo el cañón despierta, no caminen de noche, no beban del agua que brilla, y si escuchan voces que no reconocen, no respondan. Todos rieron. Era folclore, pensaron, superstición de montaña. El viernes 20 de marzo, a las 6 de la mañana,
3 vehículos cargados con equipo partieron desde Chihuahua capital. El pronóstico meteorológico era perfecto. Cielos despejados, temperaturas moderadas, vientos ligeros. Roberto había hecho las reservaciones en un pequeño hotel en Batopilas, Pueblo, donde dejarían los autos. Desde allí, un sendero de 3 horas los llevaría al punto de inicio de su ruta circular de 4 días. Descenso por la vertiente este, acampada en el fondo del cañón junto al río, ascenso por la vertiente oeste y regreso. Una ruta que técnicamente era desafiante, pero factible para un grupo experimentado. La última vez que alguien los vio fue el sábado por la mañana, cuando Esteban Córdoba, dueño del hotel, los vio partir cargados de mochilas, riendo, emocionados. Se veían felices, diría después en su testimonio policial, como niños yendo a una aventura. La señora Patricia me abrazó y me dijo, nos vemos el martes, pero el martes nunca llegó. El primer día de la expedición, según lo planeado, debían descender 1.200 metros por un sistema de senderos interconectados. Roberto llevaba el GPS principal, Fernando el de respaldo. Adriana documentaba cada paso con su cámara profesional. Daniel también fotografiaba, pero con su estilo más artístico, capturando texturas de roca, juegos de luz entre las piedras. Luis iba tarareando canciones, su forma de combatir el esfuerzo físico. Javier controlaba constantemente el pulso del grupo, asegurándose de que nadie se deshidratara. Teresa, la arquitecta, se detenía ocasionalmente a observar formaciones geológicas, maravillada por la estructura natural del cañón. Claudia y Patricia caminaban juntas, hablando de sus próximas metas deportivas. Era, por todos los testimonios posteriores, basados en sus últimos mensajes de texto, un día perfecto. A las 2 de la tarde del sábado, Roberto envió el último mensaje satelital desde las coordenadas 27.456 N, 107.07234 W. Día 1 completo. Todos bien. Descenso sin problemas. Armando campamento junto al río. Señal débil pero estable. Mañana seguimos. RB. El mensaje llegó a su hermano Marcos, coordinador de comunicaciones del grupo. Era parte del protocolo. Un mensaje cada 12 horas. Simple, efectivo, hasta que dejó de funcionar. El domingo por la mañana no llegó el mensaje programado de las 8. Marcos no se preocupó inicialmente. La señal satelital en el fondo del cañón podía ser errática. A las 12 del día tampoco hubo comunicación. A las 4 de la tarde, Marcos comenzó a sentir una opresión en el pecho. A las 8 de la noche del domingo, cuando el tercer mensaje tampoco llegó, llamó a las autoridades. Algo está mal, les dijo. Roberto jamás falla en reportarse. Jamás. El lunes por la mañana, un helicóptero de búsqueda y rescate sobrevoló la zona. Las coordenadas del último mensaje los llevaron a una sección del cañón donde el río formaba un remanso tranquilo rodeado de playas de arena. Desde el aire no vieron tiendas de campaña, no vieron equipamiento, no vieron personas. Solo piedra, agua y vegetación. El piloto reportó algo extraño. En la playa de arena distinguió lo que parecían marcas de arrastre, como si algo pesado hubiera sido llevado hacia el agua. Pero no había más detalles desde esa altura. El equipo de rescate terrestre, compuesto por 12 personas, incluyendo 3 guías rarámuri, llegó al último punto conocido el martes por la tarde. La caminata que al grupo le había tomado un día, a los rescatistas les llevó día y medio debido al equipo adicional que transportaban. Lo que encontraron en ese lugar transformó la búsqueda de un rescate a una investigación criminal. La playa de arena estaba completamente barrida, no había huellas humanas, no había marcas de tiendas, pero en una roca grande junto al río encontraron algo que helaba la sangre, 9 piedras apiladas en forma de cairn.
una pirámide perfecta. Los rarámuri retrocedieron inmediatamente. «Eso no es señal», dijo José Valenzuela, el guía rarámuri de mayor edad. «Eso es advertencia. Cuando alguien muere en el cañón y no queremos que su espíritu vuelva, apilamos piedras. Una por cada alma que debe quedarse aquí». Los rescatistas se miraron entre sí. ¿Qué significaba encontrar 9 piedras apiladas? Los senderistas las habían puesto, o alguien más. Fotografiaron el cairn desde todos los ángulos. Documentaron que las piedras estaban húmedas por un lado, como si hubieran estado sumergidas recientemente. Expandieron el radio de búsqueda. Durante 5 días, más de 60 personas peinaron 40 kilómetros cuadrados de terreno. Usaron perros rastreadores. Los animales llegaban al punto del cairn, aullaban y se negaban a continuar. Tuvieron que ser retirados. Los buzos inspeccionaron el río en esa sección, buscando cuerpos o equipamiento hundido. El agua era sorprendentemente profunda, más de 15 metros en algunos puntos, con corrientes subterráneas que arrastraban cualquier cosa hacia túneles bajo la roca. No encontraron nada, ni una sola mochila, ni una prenda de ropa, ni un pedazo de equipo de campamento. Era como si 9 personas se hubieran desvanecido en el aire. Las familias llegaron a Batopilas. Marcos, hermano de Roberto, estableció un campamento base en el hotel de Don Esteban. Cada día esperaban noticias. Cada noche el silencio crecía más pesado. Carmen Salazar, madre de Roberto, traía fotografías de su hijo y las pegaba en las paredes del pueblo. ¿Han visto a este hombre?, preguntaba con voz quebrada a cada persona que pasaba. Los lugareños movían la cabeza con empatía en los ojos, pero sin información útil. «El cañón se los llevó», murmuraban algunos. «El cañón siempre cobra su tributo». La investigación oficial, dirigida por el capitán Ignacio Durán de la Policía Ministerial de Chihuahua, enfrentaba un enigma sin precedentes. No había escena del crimen, no había cuerpos, no había evidencia de lucha, solo un cairn inexplicable y un silencio absoluto. Las teorías proliferaron. Secuestro masivo por narcotraficantes. La zona era conocida por actividad de cárteles, pero 9 personas simultáneamente sin un solo disparo, sin sangre, sin testigos. Parecía improbable. ¿Accidente colectivo? ¿Todos cayeron al río? Pero entonces, ¿dónde estaba el equipo? Las mochilas, tiendas y sacos de dormir no se habrían desintegrado. ¿Decisión grupal de desaparecer? Investigaron las finanzas de cada miembro. Todos tenían empleos estables, familias que los amaban, vidas normales. No había deudas masivas, problemas legales o razones para huir. Una teoría más oscura comenzó a circular en voz baja. 3 años antes, en la misma zona del cañón, un antropólogo alemán había desaparecido mientras estudiaba petroglifos antiguos. Su campamento fue encontrado intacto, con comida a medio preparar, pero él había vanished. El caso nunca se resolvió. 5 años antes de eso, 2 escaladores canadienses reportaron haber visto luces extrañas emergiendo del río por la noche, describiendo fenómenos que los investigadores clasificaron como alucinaciones por altitud o deshidratación. Pero cuando se revisaron los archivos históricos, un patrón perturbador emergió. Cada década, aproximadamente, alguien desaparecía en esa sección específica del cañón de Batopilas. Y nunca, jamás, se encontraban los cuerpos. Las semanas se convirtieron en meses. El equipo de búsqueda oficial se redujo. Los medios perdieron interés. Solo las familias permanecían aferrándose a esperanzas que adelgazaban como niebla al sol. Organizaron sus propias expediciones, contrataron investigadores privados, consultaron con curanderos rarámuri que leían humo de copal y hablaban de portales en la piedra. Nada.
El cañón guardaba su secreto con dientes de roca y lengua de río. Adriana, la bióloga, tenía una hermana melliza llamada Andrea. La conexión entre gemelas, decía, era irrompible. Durante meses después de la desaparición, Andrea despertaba a las 3 de la madrugada con la certeza de que Adriana la estaba llamando. La escucho, le contaba a los psicólogos que intentaban ayudarla con el duelo. Me dice que están atrapados, que el tiempo no pasa allí como pasa aquí, que necesitan ser recordados o serán olvidados completamente. Los profesionales atribuían esto a trauma y negación, pero Andrea comenzó a documentar sus sueños. Dibujaba mapas de lugares que nunca había visitado, coordenadas que coincidían con secciones inexploradas del cañón, símbolos que después encontró tallados en rocas cuando finalmente visitó los lugares que había soñado. Para 2014, 5 años después de la desaparición, el caso oficialmente se cerró como presunción de muerte por causas desconocidas. Las familias realizaron un memorial conjunto en Chihuahua. 9 sillas vacías, 9 fotografías sonrientes, 9 vidas suspendidas en un tiempo que se negaba a continuar. Patricia y Fernando tenían una hija de 10 años cuando desaparecieron. Para el memorial ya tenía 15. «No puedo llorarlos», dijo en su discurso, con una voz demasiado madura para su edad, «porque siento que siguen ahí, esperando, solo que no sé qué esperan». La vida continuó, porque debe hacerlo. Pero en Chihuahua, el caso de los 9 senderistas se convirtió en leyenda urbana. Los estudiantes de secundaria contaban versiones cada vez más distorsionadas, que habían encontrado oro y fueron asesinados por criminales, que entraron a una cueva prohibida y despertaron algo antiguo, que fueron abducidos por extraterrestres, que se unieron voluntariamente a una comunidad oculta de ermitaños en lo profundo del cañón. Cada versión más fantástica que la anterior. La verdad, si es que alguna vez existió, se había fragmentado en 1000 rumores. El cañón de Batopilas continuaba siendo visitado por senderistas, aunque el número disminuyó dramáticamente después de 2009. Los que se atrevían evitaban esa sección específica. Las guías turísticas marcaban el área como zona no recomendada. Los rarámuri ya no llevaban grupos allí, sin importar cuánto dinero les ofrecieran. «El río está enfermo ahí», explicaba José Valenzuela a quien quisiera escuchar. «Las rocas tienen sed, y lo que beben no lo devuelven. Pero las montañas, como las familias, tienen memoria, y a veces, después de años de silencio, la montaña decide hablar». Noviembre de 2024, 15 años y 8 meses después de la desaparición. Un cazador de nombre Aurelio Domínguez, de 52 años, rastreaba un venado herido por las alturas del cañón, en una zona a casi 3 kilómetros del último punto conocido de los senderistas. El animal, en su huida, lo llevó cada vez más arriba, por senderos que ni siquiera los rarámuri frecuentaban. El sol comenzaba a ponerse. Aurelio decidió que era hora de regresar cuando algo inusual capturó su atención. Entre 2 rocas gigantes, protegida del viento y la lluvia por un saliente natural, había una mochila de senderismo de color azul intenso. Se acercó despacio, con el corazón acelerado. La mochila estaba increíblemente intacta. El material no mostraba el desgaste de 15 años de exposición. Las cremalleras funcionaban perfectamente. La abrió con manos temblorosas. Dentro de la mochila azul, Aurelio encontró una cantimplora de aluminio llena hasta la mitad, agua cristalina que olía fresca como si hubiera sido filtrada ayer, una navaja suiza con las iniciales RBS grabadas en el mango, un mapa topográfico del cañón de Batopilas con anotaciones a lápiz, 3 barras energéticas sin abrir,
las envolturas intactas, las fechas de caducidad mostraban 2009, una brújula que funcionaba perfectamente. Una linterna frontal con baterías que, inexplicablemente, aún encendían con luz brillante. Y en el fondo, envuelto en una bolsa impermeable, un cuaderno de tapa dura color café. Un diario. Aurelio sabía exactamente lo que había encontrado. Todos en Chihuahua conocían la historia de los 9 desaparecidos. Con manos temblorosas, marcó el lugar con su GPS, tomó fotografías de la ubicación exacta con su teléfono celular y comenzó el descenso de 3 horas de regreso a la civilización. No abrió el diario. Algo en su interior le decía que no debía ser él quien leyera lo que había dentro. A las 10 de la noche, Aurelio llegó a la estación de policía en Batopilas. El oficial de turno, un joven que apenas conocía los detalles del caso histórico, lo miró con incredulidad. ¿Está seguro?, preguntó. ¿Después de 15 años? Aurelio simplemente puso la mochila sobre el escritorio, las iniciales en la navaja: Roberto Baltasar Salazar. El oficial mayor, que había participado en las búsquedas originales, fue llamado de su casa. Cuando vio la mochila, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Santa María», susurró, «después de todo este tiempo». El capitán Durán, ahora retirado pero viviendo en Chihuahua capital, fue contactado a medianoche. A sus 63 años, el caso de los 9 senderistas seguía siendo su obsesión no resuelta. Condujo 4 horas a través de la noche para llegar a Batopilas al amanecer. Cuando le entregaron la mochila, la sostuvo como si fuera sagrada. «¿Dónde?», fue lo único que preguntó. Aurelio le mostró las coordenadas en su GPS. Durán cerró los ojos. «Esa zona nunca la revisamos», admitió con voz rota. Estaba muy lejos de su ruta planeada. 3 kilómetros de distancia vertical. Nunca pensamos que pudieran llegar ahí. El protocolo policial demandaba que el diario fuera analizado forense antes de ser leído. Pero Durán, las familias, todos sabían que no había tiempo para procedimientos. 15 años habían esperado. Marcos, hermano de Roberto, fue contactado inmediatamente. «Encontramos su mochila», le dijeron por teléfono. Marcos, que ahora tenía 50 años y había envejecido 20 desde 2009, no habló. Solo lloró en silencio del otro lado de la línea. Una reunión de emergencia fue convocada. Las 9 familias, ahora dispersas pero aún conectadas por el dolor compartido, convergieron en Batopilas en cuestión de 24 horas. Andrea, la hermana melliza de Adriana, llegó desde Monterrey. Carmen Salazar, la madre de Roberto, de 79 años, viajó desde Chihuahua acompañada por sus otros hijos. La hija de Patricia y Fernando, ahora de 25 años, idéntica a su madre desaparecida, llegó con su esposo. Todos se reunieron en la misma sala del hotel donde 15 años antes habían esperado noticias que nunca llegaron. El capitán Durán colocó la mochila sobre la mesa. El silencio era denso, palpable. «Lo que encontremos aquí», dijo con voz firme pero gentil, «puede no darnos las respuestas que buscamos, puede darnos más preguntas, puede ser hermoso o devastador, pero es lo único que tenemos». Todos asintieron. Marcos extendió su mano. «Por favor», dijo, «necesitamos saber». Durán extrajo el cuaderno con guantes de látex. La bolsa impermeable había preservado cada página como si hubiera sido escrita la semana pasada. La tinta azul estaba clara, legible. La primera página decía en letras grandes y organizadas: «Diario de expedición, Cañón de Batopilas, Roberto Salazar, marzo 2009». Las siguientes páginas documentaban el descenso con la meticulosidad característica de Roberto. Horarios, coordenadas, observaciones meteorológicas, notas sobre la fauna y flora. Era el diario estándar de un senderista experimentado,
Hasta la página 17, la letra cambiaba, se volvía irregular, urgente. Día 3. Algo no está bien. Hemos estado caminando en círculos, las mismas formaciones rocosas, una y otra vez. Patricia jura que hemos pasado por el mismo árbol caído 5 veces. El GPS muestra que nos movemos, pero el paisaje se repite. Fernando sugiere acampar y esperar al amanecer. Todos estamos desorientados, pero el sol no se ha movido en el cielo en horas. La respiración colectiva en la sala se detuvo. Durán continuó leyendo, su voz ganando tensión. Noche del día 3. No ha oscurecido. Deberían ser las 9 p.m. según nuestros relojes, pero hay luz. No es luna, no es sol. Es como si el cielo mismo emanara una luminosidad lechosa. Los Rarámuri tenían razón. Este lugar no obedece las reglas. Javier tiene una crisis de ansiedad. Claudia lo está calmando con las técnicas de respiración. Luis no puede cocinar porque el fuego se apaga solo. Las llamas literalmente se invierten, como si fueran absorbidas hacia abajo en lugar de subir. Teresa filmó esto con su cámara. Si alguien encuentra estas grabaciones, sabrán que no estamos inventando. Andrea, la melliza, comenzó a sollozar. Lo sabía, repetía. Lo sabía. Ella me lo decía en sueños. Marcos tenía el rostro gris. Carmen Salazar apretaba un rosario con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Durán volteó la página. Día 4, o creo que es día 4. Los relojes dejaron de funcionar, todos al mismo tiempo. Se congelaron exactamente a las 3:33 am. Pero ninguno de nosotros recuerda ver las 3:33, como si hubiéramos saltado ese momento. Encontramos una cueva que no estaba en ningún mapa. Dentro hay pinturas, figuras humanas en círculo y en el centro, algo que no queremos mirar de cerca. Adriana insiste en fotografiarlo. Daniel dice que su cámara muestra imágenes diferentes en la pantalla digital de lo que vemos con nuestros ojos. En la cueva vemos 9 figuras, en la cámara hay 10. La sala estalló en murmullos. Durán levantó la mano pidiendo silencio. «Hay más», dijo. Pasó varias páginas. La letra se deterioraba progresivamente. Día indeterminado. Ya no podemos contar. El hambre desapareció. La sed también. Nadie ha comido en días, pero nadie tiene hambre. Patricia descubrió algo aterrador. Nuestras sombras están desincronizadas. Cuando Fernando levanta el brazo, su sombra lo hace 3 segundos después. La de Luis hace movimientos que Luis no está haciendo. Acampamos cerca del río. El agua corre hacia arriba. No sé cómo describirlo mejor. El río literalmente fluye cuesta arriba. Bebimos de él porque no teníamos opción. Ahora todos escuchamos susurros en un idioma que no existe, pero que de alguna forma entendemos. Las familias estaban paralizadas. Durán sentía que sus propias manos temblaban mientras sostenía el diario. Decisión grupal, continuaba la entrada. Vamos a seguir el río hacia arriba, hacia donde viene. Patricia dice que si es agua del pasado, quizás nos lleve de regreso a nuestro tiempo. Sé que suena a locura, pero todos acordamos. El cañón no nos deja salir por donde entramos. Cada camino nos devuelve al mismo lugar. Tenemos que ir más profundo para poder salir. Javier propone dejar señales. Uno de nosotros debe llevar la mochila con provisiones y el diario por si otros llegan aquí. Todos votamos. Fui el elegido. La siguiente página estaba en blanco. Luego, 3 páginas más tarde, una entrada final con caligrafía casi ilegible, como escrita por manos exhaustas o aterradas. No sé cuánto tiempo ha pasado. Encontramos el origen del río. Es una grieta en el cañón que desciende más allá de lo que nuestras linternas pueden iluminar. El agua sale de ahí, ascendiendo como si fuera expulsada desde el centro de la tierra. Los 8 decidieron descender. Yo me quedé arriba. Soy el cobarde. Patricia me abrazó antes de bajar. Dijo,
No es cobardía, es supervivencia. Lleva nuestras historias. Me dio su anillo de bodas. Fernando me entregó su brújula. Todos dejaron algo, una manera de probar que existieron. Durán abrió la mochila nuevamente. Además del diario, había un sobre que no habían visto antes. Lo abrió cuidadosamente. Dentro, envueltos en papel de seda, el anillo de bodas de Patricia, la brújula de Fernando, una pequeña cruz de plata que Claudia siempre llevaba, el reloj de Luis, las gafas de Teresa, una foto Polaroid de los padres de Javier, un mechón de cabello rubio que solo podía ser de Adriana, y una nota arrugada con la letra de Daniel que decía simplemente: «Lo siento por todo lo que no logré ser». La sala se sumió en un silencio absoluto roto solo por sollozos contenidos. El diario continuaba. Los vi descender, uno por uno desapareciendo en la oscuridad vertical, sus linternas creando un río de luz que bajaba y bajaba. Esperé 6 horas o 6 minutos, realmente ya no sé. Luego escuché la voz de Patricia, pero venía de todas partes y de ninguna. «Roberto», decía, «dile a mi hija que la amamos, dile que encontramos algo hermoso aquí abajo, algo que existía antes que el tiempo, dile que no estamos perdidos, estamos encontrados». Intenté bajar, lo juro, até una cuerda, pero cuando me asomé a la grieta, algo me empujó de regreso, como si una mano invisible me rechazara. Entendí entonces, solo 8 podían entrar. Yo debía quedar afuera para contar. Las manos de Marcos cubrían su rostro. Mi hermano sollozaba. Mi hermano estuvo solo todo este tiempo. Carmen lo abrazó con una fuerza que desafiaba su edad. Andrea tenía los ojos cerrados, lágrimas corriendo libremente. Ella me lo mostró, susurraba. En mis sueños. Ella intentaba decirme dónde estaban, pero yo no entendía el lenguaje. Durán llegó a las últimas páginas escritas. He subido lo más alto que pude. La mochila la escondo aquí, entre estas rocas. Si alguien la encuentra, por favor dile a nuestras familias que no sufrimos. No exactamente. Este lugar es diferente, el tiempo es diferente, el dolor es diferente. Nos convertimos en parte de algo más grande. No puedo explicarlo mejor con palabras de nuestro mundo. Pero sentí a los otros cuando tocaron el agua en el fondo. Sentí su paz, su transformación. Solo espero que algún día el cañón me permita reunirme con ellos. Hasta entonces, camino. Busco otra entrada, otra grieta, otra posibilidad. Si estás leyendo esto en lo que ustedes llaman futuro, sepan que en algún lugar de este cañón todavía caminamos, todavía buscamos. Ya no somos 9, pero tampoco somos 0. Somos algo entre medio. Roberto Baltasar Salazar, o lo que queda de él. La última página contenía solo un dibujo, un mapa tosco pero detallado de una sección del cañón que no aparecía en ningún mapa oficial. Una X marcaba el lugar de la grieta, y alrededor de la X, escritos en un patrón circular, 9 nombres con fechas de nacimiento pero sin fechas de muerte. Solo la frase «Transformados, marzo 2009». El silencio después de la última palabra leída era ensordecedor. Durán cerró el diario cuidadosamente. Las familias permanecieron inmóviles, procesando lo imposible. ¿Cómo creer esto? ¿Cómo no creerlo cuando estaba escrito con la letra inconfundible de Roberto, acompañado de los objetos personales que sus seres queridos reconocían instantáneamente? Una nueva expedición fue organizada inmediatamente, esta vez liderada por Aurelio, quien conocía la ubicación exacta. Geólogos, físicos, antropólogos y, por supuesto, las familias que aún tenían fuerza para caminar, ascendieron durante 2 días completos hasta el punto donde la mochila había sido encontrada. El mapa del diario fue seguido con precisión quirúrgica. Bajaron 3 kilómetros desde ese punto, internándose en territorios que ningún senderista moderno había explorado. Y la encontraron.
La grieta era exactamente como Roberto la había descrito. Una fisura vertical en la roca de aproximadamente 2 metros de ancho, descendiendo a una oscuridad tan absoluta que las linternas más potentes no alcanzaban a ver el fondo. Y de ella, efectivamente, emanaba un flujo constante de agua que desafiaba la gravedad, ascendiendo en un chorro fino que luego se dispersaba formando el inicio de uno de los afluentes del río. Los científicos no tenían explicación. El agua ascendente violaba principios básicos de física. Los instrumentos detectaban anomalías magnéticas en la zona. Las brújulas giraban erráticamente. Los relojes atómicos mostraban microdesfases imposibles. Uno de los geólogos, el doctor Ernesto Villarreal de la UNAM, intentó descender usando equipo de espeleología profesional. A los 5 metros de profundidad, su comunicación por radio comenzó a distorsionarse. A los 8 metros, reportó ver geometrías imposibles en las paredes de roca, como si el espacio se plegara sobre sí mismo. A los 10 metros, sus gritos de terror resonaron por la grieta y el equipo tuvo que subirlo de emergencia. Cuando salió, estaba en shock. No podía articular palabras coherentes durante horas. Cuando finalmente habló, lo único que repetía era: «Hay algo vivo ahí abajo, algo que existe antes que las palabras para nombrarlo». La zona fue acordonada oficialmente por autoridades federales, clasificada como área de peligro geológico extremo. Pero las familias sabían la verdad. El cañón había protegido su secreto por décadas, quizás siglos, y ahora, después de permitir que se encontrara la mochila, que se leyera el diario, volvía a cerrarse. Los intentos posteriores de ubicar la grieta fracasaron. Los mapas conducían a muros sólidos de roca. Las coordenadas GPS se contradecían entre sí. Era como si el cañón mismo decidiera cuándo y a quién revelarse. Andrea, la hermana melliza de Adriana, comenzó a dormir tranquila por primera vez en 15 años. «Ya no la escucho llamándome», explicó a un periodista que cubría el caso, «pero a veces la siento cerca, como si ella y los otros hubieran encontrado un lugar donde el dolor no existe, donde el tiempo no pesa, donde están juntos de una forma que nosotros no podemos comprender. No sé si llamarlo muerte, transformación o simplemente otra forma de existir, pero sé que ya no están sufriendo». Las familias organizaron un segundo memorial. Esta vez no con sillas vacías, sino con los 9 objetos que Roberto había guardado. Se exhibieron en un altar temporal en Chihuahua. Miles de personas visitaron, tocando los objetos, dejando flores, escribiendo mensajes. «Encontraron algo que nosotros nunca encontraremos», escribió alguien. «Valentía más allá de la comprensión», decía otro mensaje. El consenso silencioso era que los 9 no habían muerto en el sentido tradicional. Habían trascendido. Habían encontrado una puerta que la mayoría de la humanidad ni siquiera sabe que existe. El cañón de Batopilas permanece allí, impasible, eterno. Los rarámuri continúan evitando ciertas áreas, murmurando sobre tiempo roto y agua que recuerda. Ocasionalmente, senderistas reportan fenómenos extraños, sombras que se mueven independientes de sus cuerpos, relojes que se detienen a las 3:33, voces susurrando en lenguas desconocidas pero comprensibles. La mayoría de estos reportes son descartados como superstición o alucinación por altitud, pero algunos, los que han leído el diario de Roberto, los que conocen la historia completa, se preguntan: Aurelio Domínguez, el cazador que encontró la mochila, nunca volvió a cazar en esa zona. La montaña me eligió para encontrarla, dice con certeza absoluta. Me mostró dónde buscar. El venado herido fue solo una excusa. La montaña quería que las familias supieran. Quería que la historia se contara, pero también quiere que se respete su misterio.
Hay puertas que no debemos cruzar, hay umbrales que solo se revelan a quienes están listos para no volver. Hoy, 15 años después del desaparecimiento y meses después del hallazgo de la mochila, las preguntas permanecen. ¿Qué encontraron realmente en el fondo de esa grieta? ¿Fue un fenómeno geológico desconocido? ¿Una anomalía temporal? ¿Algo espiritual que la ciencia no puede medir? ¿O simplemente el delirio de 9 personas desorientadas en un cañón implacable? Cada quien debe decidir qué versión acepta, pero hay un hecho irrefutable. 9 personas entraron al cañón en marzo de 2009 con mapas, GPS y toda la tecnología moderna. Solo una mochila regresó, 15 años después, con una historia que desafía todo lo que creemos saber sobre la realidad. El diario de Roberto permanece custodiado en los archivos de la Procuraduría de Chihuahua. Las familias recibieron copias completas. Algunos eligieron creer cada palabra. Otros prefieren pensar que su ser querido estaba desorientado, sufriendo alucinaciones antes de su muerte. Ambas versiones proporcionan una forma de paz. Porque al final, lo que realmente importa no es cómo desaparecieron, sino que fueron valientes hasta el último momento, que se mantuvieron juntos, que se cuidaron mutuamente y que eligieron transformarse en lugar de rendirse. Si alguna vez visitas el cañón de Batopilas, mira las paredes de roca con respeto, escucha el río con atención. Y si llegas a encontrar una grieta de donde el agua fluye hacia arriba, si escuchas voces susurrando en un lenguaje que no conoces pero comprendes, si tu reloj se detiene a las 3:33, quizás, solo quizás, has encontrado el mismo umbral que encontraron ellos. Y entonces deberás decidir, ¿regresas a contar la historia o cruzas hacia lo desconocido? Los 9 hicieron su elección. 8 cruzaron. 1 se quedó para que supiéramos. Y ahora nosotros, en Ecos del Silencio, te hemos contado su historia. ¿Qué elección harías tú en su lugar? Piénsalo. Y si esta historia te ha removido algo profundo dentro, compártela. Porque hay más misterios esperando en las montañas de México. Más historias silenciadas que necesitan ser contadas. Más verdades imposibles que merecen ser escuchadas. Suscríbete a nuestro canal. Activa las notificaciones. Porque si algún día alguien encuentra más páginas de ese diario, si Roberto Salazar finalmente regresa del cañón, si el misterio se profundiza aún más, serás el primero en saberlo. Las montañas guardan secretos. Nosotros los desenterramos. Y el siguiente podría cambiar todo lo que creemos saber sobre la realidad misma. Hasta que las montañas vuelvan a hablar, desde Ecos del Silencio, esto ha sido la historia de 9 personas que desaparecieron en Chihuahua y la única mochila que regresó para contarlo.